Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo a la última conferencia del quinto ciclo de conferencias online de Sociemat. Y en esta ocasión, para cerrar el ciclo, tenemos la suerte de contar con el doctor Miguel Algueró, que además de ser buen amigo, pues es un señor muy listo. Es doctor en físicas, es investigador científico en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y su campo de trabajo más importante es el de la fabricación y caracterización de materiales ferroeléctricos y multiferroicos, así como el estudio de los fenómenos de acoplamiento de propiedades en estos materiales. Sus investigaciones cubren tanto tecnologías de cerámica como lámina, y además con énfasis en el desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones piezoeléctricas y magnetoeléctricas. Y hoy nos va a hablar de recolección de energía para la transición digital. No hay pilas para tanto sensor. Gracias, Miguel, por aceptar la invitación de darnos esta charla y te oímos impacientes y con atención. Gracias. Vale, gracias Rodrigo por la presentación y, por supuesto por tu invitación a participar en este ciclo de conferencias de Sociemat. He estructurado esta charla en dos partes. En la primera intentaré dar una visión general de los materiales que se utilizan y de hecho que hacen posible las tecnologías de recolección de energía, donde intentaré hacer un poco de énfasis en materiales multifuncionales que sean capaces de recolectar simultáneamente distintos tipos de energía disipada. Y en la segunda parte, pues aprovecharé la ocasión para presentar un poco las actividades del grupo del ICMM en esta temática y destacar algunos resultados que a mí me gustan más de los que hemos obtenido hasta ahora. El término recolección de energía es una traducción directa y sin muchas complicaciones del inglés Energy Harvesting, también veréis por ahí como Energy Scavenging, aunque este término digamos que ha cuajado menos. Estamos hablando de la conversión de distintos tipos de energía disipada en el ambiente en energía eléctrica para su uso in situ, en general para alimentación de electrónica de bajo consumo. Hay distintos tipos de energía que son susceptibles de ser recolectadas. Voy a mencionar los cuatro que son, digamos, más generales. La energía mecánica, específicamente en forma de vibraciones, estamos hablando de las que hay en infraestructuras civiles, en transporte o que también las que hay, por ejemplo, en el cuerpo humano. Energía térmica, tanto gradientes como oscilaciones de temperatura, luz artificial o radiación solar y campos magnéticos, como los que están asociados a las corrientes y existen en las líneas de alta tensión, o los propios de la radiación electromagnética que se ubicó en la sociedad en la que vivimos. Una característica común es que estamos hablando de pequeña escala y no de producción, digamos que a gran escala, como podría ser un parque eólico o un parque fotovoltaico. Estamos hablando de microvoltios o como mucho unos pocos milovoltios, con lo cual no vamos a solucionar los problemas energéticos de la humanidad con estas tecnologías, pero sí tienen una vocación de aumentar la eficiencia del sistema reaprovechando parte de la energía que se disipa. Pero sobre todo, aparte de este aspecto, estas tecnologías son muy importantes como tecnología facilitadora esencial de distintas aplicaciones que no van a poder desarrollarse si los recolectores no lo son en paralelo. El mejor ejemplo probablemente son las redes de sensores inalámbricos. Estas redes de sensores interconectadas básicamente están formadas por multitud de nodos. Cada nodo consta de un transductor, que sería como el elemento sensor, un microprocesador, un transceptor que transmite la información detectada o recibe las órdenes del centro que maneja la red, y toda esta electrónica hay que alimentar. Evidentemente, uno lo puede hacer con una batería. Sin embargo, este tipo de redes se espera que sean esenciales en aplicaciones como la Internet de las Cosas, la industria 4.0 y en general todo tipo de entornos inteligentes, como pueden ser las ciudades o la red eléctrica de rabiosa actualidad estos días. Claro, estamos hablando entonces de trillones de nodos o de sensores desplegados en multitud
vocacionalmente todos los entornos que nos rodean de la sociedad digital. Esto plantea que hacen falta, no solo que hacen falta muchas baterías, sino que incluso si las ponemos habrá que plantearse el problema de su reemplazo o de su recarga. Es aquí donde las tecnologías de recolección cobran su mayor importancia y realmente estas redes no se van a implementar si nos vienen acompañadas de las tecnologías de recolección. Hay otras aplicaciones donde deberían jugar un papel muy importante. Tres ejemplos. Uno es la piel electrónica, donde implementando detección de presión y temperatura en el contexto de la robótica. La electrónica, aquí he traducido llevable, esto nuevamente es la traducción directa y complicada del inglés wearable electronics, o los dispositivos bioimplantados. Un ejemplo clásico es un marcapasos, que la tecnología actual usa baterías y requiere una cirugía cada vez que hay que reemplazarlas, cada un determinado número de años. Sería fantástico poder evitarlo y alimentar el marcapasos, por ejemplo, con la respiración del propio cuerpo de la persona que lleva el implante. Las tecnologías de recolección que se han demostrado hasta ahora son en general específicas a los distintos tipos de energía que queremos recolectar. Por ejemplo, en el caso de la energía mecánica se han desarrollado y demostrado distintas tecnologías para convertir oscilaciones mecánicas, es decir, vibraciones, en electricidad. La más avanzada son las tecnologías de inducción, que se basan en la ley de inducción de Faraday-Lenz. La geometría básica es muy sencilla, es básicamente una bobina que está unida a un elemento mecánico que, a su vez, está unida a la fuente de vibraciones. Todo esto en presencia de un campo magnético, claro. Uno diseña esta estructura para que su frecuencia de resonancia natural esté sintonizada a la de las vibraciones que queremos utilizar y entonces básicamente bajo vibración se va a producir una variación temporal del flujo magnético a través de la bobina que por supuesto va a provocar una fuerza electromotriz y un voltaje que es susceptible de realizar trabajo eléctrico. Esta es una tecnología madura que está ya presente en el mercado, hay un número de empresas muy interesantes ya vendiendo este tipo de productos. Sin embargo, no funciona bien o no es adecuada para miniaturización. Por debajo de 0,5 centímetros cúbicos, más o menos, por dar un número, pues presenta problemas. Y en ese rango es donde cobran importancia las tecnologías piezoeléctricas. Estamos hablando de un efecto de estado sólido, de materiales que son transductores electromecánicos intrínsecos y utilizan, en el caso del harvesting, el efecto piezoeléctrico directo, que es la generación de un desplazamiento eléctrico o una polarización en un sólido linealmente proporcional a la tensión mecánica que aplicas. Materiales piezoeléctricos hay un rango de ellos, pero los que presentan los mejores coeficientes y las mejores respuestas son los óxidos ferroeléctricos con estructura perovskita y en concreto piezocerámicas basadas en el sistema PZT, que es plomo, circonio, titanio. Es una solución sólida donde se usan composiciones en una inestabilidad estructural de la fase ferroeléctrica, donde las propiedades piezoeléctricas son máximas, y son cerámicas ferroeléctricas polarizadas. En relación con la energía térmica, voy a mencionar dos tecnologías. Una es la tecnología piroeléctrica, que es adecuada para convertir oscilaciones térmicas en electricidad. La piroelectricidad es una propiedad como la piezoelectricidad asociada a la cristalografía. De los 20 grupos puntuales piezoeléctricos, 10 son piroeléctricos, y lo que quiere decir que presentan una polarización espontánea que varía con la temperatura. De manera que si un material un cristal de este tipo sufre una variación de temperatura con el tiempo, pues va inevitablemente a desarrollar una corriente eléctrica que nuevamente es susceptible de ser transformada en energía eléctrica y realizar trabajo en donde uno quiera. Entonces, la clave básicamente es, en este caso, la variación de la temperatura. Estos materiales, esta tecnología no está muy desarrollada, pero es muy interesante en el sentido que todos los materiales piroeléctricos son piezoeléctricos a la vez, con lo cual es un primer ejemplo, digamos, de material multifuncional que es capaz de recolectar dos tipos de energías simultáneamente, como sería en este caso vibraciones mecánicas u oscilaciones térmicas. Sin embargo, la tecnología de recolección de energía térmica, digamos, más
más avanzada y más conocida no está basada en estos materiales que son dieléctricos no lineales y por tanto aislantes, sino en semiconductores. Son las tecnologías termoeléctricas que básicamente convierten gradientes térmicos. Se basan en otro efecto de estado sólido, que no es ni el piezoeléctrico ni el piroeléctrico, sino en el efecto Seebeck, la propiedad de los materiales de desarrollar una diferencia de voltaje bajo un gradiente de temperatura. Todos los materiales tienen efecto Seebeck, pero los mayores efectos Seebeck se producen en semiconductores. Y además, semiconductores del tipo IN y P tienen coeficientes de signo opuesto, con lo cual un dispositivo de este estilo, de este tipo, básicamente lo que tiene dos brazos con semiconductores de tipo opuesto, unidos a un foco caliente, y en el otro extremo, pues, a una carga eléctrica donde van a ser capaces de generar este trabajo o de alguna manera implementar la recolección de energía, como he dicho. Por mencionar un material o una familia de materiales, los más conocidos desde luego son los calcugenoros metálicos, que son los que tienen una figura de mérito que está asociada a la eficiencia de conversión, que me da por esta expresión, que no voy a comentar, pero más adecuada. Y por mencionar simplemente dos materiales por ambiente y levemente por encima de ambiente, las tecnologías más desarrolladas están basadas en teluro de bismuto, para de distinta manera para hacerlo P y N, y a temperaturas un poco mayores son importantes los calcogénuros de plomo. Este no es mi campo y y además da para dar una charla independiente, que no es un poco la idea que yo tenía en la cabeza. También se usan semiconductores para recoger luz, y aquí básicamente son tecnologías fotovoltaicas. No son distintas a las que se utilizan para generación de fotovoltaica de energía, o sea, digamos masiva, en los parques fotovoltaicos. Eh, Como bien sabéis, es una tecnología muy interesante. A mí me gusta mucho este dato, básicamente porque me parece muy ilustrativo. O sea, recibimos 125.000 teravatios en la superficie de la Tierra y consumimos, en el 2015, por ejemplo, consumimos anualmente 150.000 teravatios por hora. La cuenta es que es muy rápida. Esto quiere decir que con la energía que recibimos en una hora podemos alimentar digamos, todo el consumo de energía que tenemos. Aquí estamos, sin embargo, hablando de recolección de energía. La idea es un poco diferente, pero las tecnologías que se usan son las mismas, con lo cual uno acaba usando para recolección de energía células fotovoltaicas de silicio cristalino, que están basadas en uniones PN, que es lo que ya se llama la primera generación. O también puede utilizar, digamos, las alternativas que se han desarrollado posteriormente, como las células fotovoltaicas de lámina delgada, que utilizan otro tipo de semiconductores de gap directo, o que son también uniones PN, o lo que se llama la tercera generación, que digamos que tiene varias aproximaciones paralelas, como las células de punto cuántico, orgánicas, funcionalizadas con colorantes y, por supuesto, ya que es uno de los temas más candentes en ciencia de materiales, los aluros híbridos con estructura perovskita. Si os dais cuenta, es la misma la estructura que he mencionado para los óxidos ferroeléctricos, que son dieléctricos no lineales. Aquí, digamos que los aniones ya no son oxígenos, son halógenos, yodo, bromo, cloro. Tienen plomo, como el PZT, pero ahora el plomo prefiere estar en sitio B, y en los sitios AES tenemos cesio o compuestos orgánicos, como el ion amonio o el metilamonio. La investigación en este campo va muy rápido, las eficiencias crecen vertiginosamente y bueno, es una tecnología realmente que tiene muy buen aspecto, que hay que solucionar algunos problemas de fiabilidad. Pero yo lo que quería hacer énfasis hoy era, digamos, más que en recoger o en recolectar un tipo de energía, sino en varias a la vez, ¿no? La recolección simultánea, lo que llamamos simultánea de energía de fuentes múltiples, mecánica, térmica, luz y lo que se nos ocurra. Y ya he mencionado un material multifuncional que es capaz de recoger energía térmica y mecánica, como son los óxidos ferroeléctricos, con estructura tipo perovskita, ya un modelo de multifuncionalidad. Además, estos óxidos ferroeléctricos también tienen efecto fotovoltaico en volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que son capaces de generar fotocorriente en circuito cerrado y un fotovoltaje en circuito abierto ellos solos, sin necesidad de formar un diodo. O sea, son de alguna manera diodos naturales, utilizando la no polaridad de la estructura cristalina. Además, en el caso de los ferroeléctricos, puedes conmutar la dirección de la polarización, con lo cual son diodos conmutables.
Este es un campo que se conoce desde hace tiempo, son los ferroeléctricos semiconductores, que hasta hace poco han sido, digamos que una anécdota dentro del campo de los ferroeléctricos, se conocía como fotoferroeléctricos, básicamente porque los efectos se observaban en el ultravioleta, porque las bandas prohibidas de estos materiales están entre 3 y 4 electronvoltios. Sin embargo, en el 2009 se publicó un artículo en uno de estos óxidos, el óxido con bismuto de hierro, se suele llamar ferrita de bismuto, que era muy difícil de preparar, pero de repente, bueno, pues se lograron preparar cristales de muy buena calidad y se vio que tenía una banda prohibida de 2,7 electronvoltios, con lo cual se demostraron efectos fotovoltaicos en volumen con luz visible. Esto dio lugar a una actividad muy intensa en este campo y bueno, ahora mismo ya se ha demostrado una ingeniería de banda prohibida en este tipo de óxidos que ha permitido sintonizar este parámetro al espectro solar, obteniéndose, por ejemplo, en este sistema, que es una modificación del niobato de potasio, una banda que se puede manipular entre 1,1 y 3,8 electronvoltios, o que bueno, digamos que tiene estos ferroeléctricos con bandas por debajo de 3 tienen muchos problemas a nivel de conductividad que hay que resolver. Pero dicho esto, es muy interesante. Además, este material, la ferrita de bismuto, aparte de ser ferroeléctrico, presenta antiferromagnetismo a temperatura ambiente. O sea, presenta coexistencia de órdenes eléctricos y magnéticos. Y esto también es muy interesante porque permite plantear la recolección de campos magnéticos a la vez, o sea, con lo cual ya sería el material multifuncional un poco ideal, que permite reconectar vibraciones mecánicas, luz y oscilaciones térmicas y también campos magnéticos. He dicho que es antiferromagnético, tiene un ferromagnetismo débil latente que se puede, digamos que, desarrollar por nanoestructuración o por modificación composicional. En ese caso aparece la energía libre, un término bilineal en los dos campos, de manera que estos materiales son capaces de generar una polarización bajo la aplicación de un campo magnético, aparte de una emanación bajo un campo eléctrico. Pero este efecto magnetoeléctrico directo es lo que se puede utilizar nuevamente para recolectar. El problema que tienen estos materiales es que los coeficientes magnéticos no son grandes. Se han demostrado o se han desarrollado otros tipos de magnetoeléctricos, multiferroicos magnetoeléctricos, pero los efectos significativos solo se observan a baja temperatura y los pocos que tienen, digamos, multiferroicidad a temperatura ambiente tienen acoplamientos, vamos a decir, pequeños. Pues como alternativa, entonces, la mejor alternativa o más prometedora son lo que se llaman los composites magnetoeléctricos, donde se obtiene magnetoelectricidad como una propiedad producto de las piezorespuestas de dos materiales ferroicos que están acoplados elásticamente. Me explico un poquito. O sea, vamos a imaginar que colocamos un material magnetosectivo, piezo magnético, en contacto mecánico con un piezo eléctrico. Si yo aplico un estímulo magnético, se me va a deformar el piezo magnético y voy a tener una respuesta mecánica. Como están acoplados elásticamente, esto se va a transmitir al piezo eléctrico, que pues el piezo eléctrico va a generar una respuesta eléctrica. Al final tengo una respuesta eléctrica como resultado de un estímulo magnético, es decir, que un poco más formalmente una respuesta magnetoeléctrica que es proporcional al producto de los coeficientes piezoeléctrico y piezomagnético y también, por supuesto, de las constantes elásticas y, si quiero medir un voltaje en vez de una polarización, también de la permitividad del material. Esta aproximación, este ejemplo de composite con efecto producto, se demostró en los 70 en los Philips Lab, utilizando óxidos magnéticos de una estructura espinela, la ferrita de cobalto, y un ferroeléctrico modelo como era el titonato de bario, y obtuvieron respuestas, digamos que moderadas o que ya eran significativamente mayores que, por ejemplo, los de la ferrita de bismuto. En principio, en su momento, estos ingenieros de Philips Lab consideraron que no era suficiente y este tema cayó un poco en el olvido, pero en un momento dado se reactivó cuando los multiferroicos se pusieron de moda un poco con el cambio de siglo y se empezaron a introducir sistemas individuales con piezorespuestas muchísimo mayores a las que utilizaron en los Philips Lab, como la ferrita de níquel o el PCT comercial, y también se empezaron a explorar otras conectividades, como no solo particulados, que son este caso, sino también en capas, donde se obtuvieron ya pues, valores muy, muy elevados, ¿no? La investigación no ha parado en ningún momento y se han ido introduciendo pues, otros materiales, por ejemplo, aleaciones magnetostrictivas,
El terfenol D es el que tiene la mayor magnetostricción de saturación. Sin embargo, aquí se plantea el problema de cómo coprocesar los óxidos ferroeléctricos con las aleaciones metálicas. Y en la industria se suele usar adhesivos que funcionan muy bien, aunque claramente la idea es que esto limita un poquito el acoplo entre los dos componentes. Esto no lo he dicho, pero la transmisión de la deformación entre el magnetostrictivo y el piezoeléctrico es uno de los parámetros claves de estos materiales, porque puede directamente arruinar la respuesta magnética. Esta curva que he puesto aquí corresponde a este artículo del 2001. Voy a mencionarla varias veces porque nos ha quitado un poco el sueño en Madrid. Es una respuesta de 400 milivoltios por centímetro por Oester en una bicapa de PZT con níquel que marca un poco el valor máximo de coeficiente magnetoeléctrico que se ha obtenido con esta geometría y que no ha sido capaz de aumentarse desde el 2000. Y bueno, pues vamos a pasar un poquito a lo que sería la segunda parte de la charla, donde voy a intentar contaros un poco lo que estamos haciendo en el ICM CSIC en este problema concreto, ¿no? En los materiales multifuncionales para recolección de energía y en concreto los composites magnetoeléctricos. Voy a presentar resultados en dos temas. Por un lado, en lo que hemos hecho para desarrollar composites magnetoeléctricos cerámicos en capas con intercaras controladas y después pasaré a describir un poco el trabajo un poco más reciente, que se puede ver como una evolución del anterior, donde estamos preparando composites magnetoeléctricos, en este caso en lámina delgada, por depósito de capas ferroeléctricas sobre sustratos flexibles metálicos e incluso poliméricos magnéticamente activos. Estamos buscando claramente dispositivos flexibles. En ambos casos ha tenido mucho protagonismo la incorporación de nuevos sistemas no considerados en este contexto, sin plomo o con cantidad de plomo reducido y muy importante, con propiedades bajo reducción de escala mejoradas. Voy a mencionar un par de ellos. Son sistemas binarios con estructura perovskita de terato de plomo con perovskitas con bismuto en sitio A, ¿no? Estos sistemas son, en el caso del sistema con escandio, este es el más estudiado dentro de una familia de soluciones sólidas de este tipo que se propusieron en un momento dado como piezoeléctricos de alta temperatura, tras establecerse una relación empírica entre la temperatura de Curie de la composición en la frontera de fases morfotrópicas, que es donde la piezoelectricidad es máxima, y su temperatura de Curie y el factor de tolerancia de la perovskita que estaba en solución sólida con el titanato de el otro componente del sistema binario, que como veis claramente favorecía las perovskitas con bismuto. Y de hecho la de escandio, que es donde más trabajo se ha realizado, tiene el MPB. El MPB es ese rasgo estructural que presenta el PZT al que está asociada a la alta piezoelectricidad, ¿de acuerdo? Está en 0,64. Bueno, en estas cerámicas tenían una respuesta piezoeléctrica comparable o incluso mejor desde luego comparable que el PZT sin modificar y comparable a los PZTs comerciales de alta sensibilidad, y la temperatura de Curie 100 grados, con lo cual era muy interesante. Nosotros en Madrid nos acercamos a estos sistemas desde otro lado, básicamente. Estábamos explorando el uso de la mecanosíntesis, las técnicas de activación mecanoquímica, y en concreto mecanosíntesis directa en molinos planetarios de alta energía, como una alternativa a las altas presiones para obtener perovskitas metaestables. Y eran unos sistemas muy adecuados para lograr esto. Y de hecho obtuvimos efectivamente una serie de fases de estos sistemas que en principio no se pueden obtener por estado sólido. Ya cuando nos dimos cuenta que además de ser interesantes desde este aspecto eran muy buenos piezoeléctricos, pues trabajamos en distintas líneas. Por un lado, en el desarrollo de una ingeniería de efectos, preparando materiales ya adecuados para aplicaciones concretas como alta potencia o detección, que son especialmente buenos también para harvesting, para recolección. Y también en los estudios de submicroestructuración y nanoestructuración, buscando mejorar las propiedades mecánicas de estas piezocerámicas, ya pensando también en aplicaciones. Y de hecho, en los estudios de nanoestructuración, de submicroestructuración y nanoestructuración, pusieron de manifiesto unos que tenían muy buen comportamiento bajo reducción de escala. Hemos proporcionado una descripción completa de los efectos de tamaño en cerámica
en estos sistemas y preparado, por ejemplo, cerámicas nanoestructuradas del sistema con escandio, como veis, con propiedades macroscópicas realmente notables. Esto en el contexto de los composites era muy interesante porque, claro, lo que queríamos era controlar los fenómenos de interdifusión y reacciones entre los componentes en las intercaras y que estábamos pensando en utilizar técnicas de baja temperatura para minimizar estos efectos. Con lo cual necesitábamos sistemas que bajo nanoestructuración o submicroestructuración mantuvieran las propiedades lo mejor posible. Desde luego el sistema con escandio lo hacía y el sistema con YERR, es el otro que voy a mencionar, es incluso todavía más prometedor. Este sistema que tiene la temperatura de Curie a 675, todavía 200 grados por encima del sistema con escandio, tiene un MPB con menos plomo, en el fondo es favorable, y propiedades de polarización, de coeficiente piezoeléctrico o de deformación bajo campo muy favorables, que además muestra respuestas por cambio de fase por determinado umbral que te permite obtener respuestas funcionales piezoeléctricas todavía mejores. O sea que, bueno, voy a contaros un poquito algunos resultados del trabajo en composites. En este trabajo ha tenido, ya lo he avanzado, mucha importancia técnicas avanzadas de síntesis, mecanoquímica y sintetización asistida por corriente y presión con la idea de conseguir el procesado a baja temperatura, bajo la hipótesis de que eso debía ayudarnos a obtener intercaras con mayor calidad. Efectivamente, las técnicas de activación mecanoquímica nos permiten obtener la fase ferroeléctrica, el BSPT en el MPB, directamente por mecanosíntesis y con tamaños de partícula, como podéis ver, de alrededor de 20 nanómetros. Es un polvo nanocristalino, por tanto, altamente reactivo. En cuanto a la ferrita, pues en este caso las técnicas no nos permiten obtener la fase por mecanosíntesis, pero sí tener un polvo activado mecanoquímicamente que bajo calentamiento moderado nos permite obtener un polvo, en este caso de 40 nanómetros, y también muy reactivo. De hecho, cuando se combina con prensado en caliente, pues nos permite obtener cerámicas de alta densificación y con las fases aisladas entre 900 y 1000 grados. Planteamos el problema de preparar composites por comodidad bicapas en esta primera cama para ver cómo se comportaba el sistema y bueno, digamos que no fue muy bien, pero me permite un par de cosas este trabajo. Por un lado, poner una fecha al inicio, a la publicación de nuestros primeros resultados en esta temática de los composites magnetoeléctricos y por otro, ilustrar lo importantes que son estos fenómenos de interdifusión. A pesar de que según los rayos X los composites no tenían segundas fases, en las intercaras mostrábamos un crecimiento exagerado que parecía indicar que sí que había habido fenómenos de interdifusión. Y además, estas intercaras no eran activas piezoeléctricamente como muestran estas imágenes de piezo-respuesta. Y esto también me permite mostraros un poco nuestras capacidades de caracterización en la nanoescala de ferroeléctricos dentro del grupo, donde tenemos implementada la técnica de piezo-respuesta en un microscopio de barrido de fuerzas. Pero bueno, vamos a volver a los composites y a las intercaras. Esto lo queríamos evitar y en ese momento también estábamos trabajando con spark plasmas. Con lo cual decidimos darle una oportunidad a esta técnica. Además, ha funcionado bien y de hecho el grupo, aunque al principio lo hacíamos en colaboración con el CEMES del CNRS en Toulouse, posteriormente adquirimos dentro de un proyecto MAT 2014 un equipo que actualmente tras el proyecto se abrió como servicio científico técnico del instituto y está disponible a cualquier usuario que quiera utilizarlo en el instituto actualmente. La técnica, en nuestro caso, lo habíamos utilizado mucho en los estudios de nanoestructuración, en combinación con el polvo nanocristalino obtenido por mecanosíntesis. Y de hecho fue clave en los estudios de efectos de tamaño. Aquí tenéis un experimento típico de spark plasma sintering a 900 grados y como podéis ver el experimento dura en total 10 minutos, se caracteriza por tasas de calentamiento muy elevadas. Y en este caso, como podéis ver, aunque el experimento dura 10 minutos, a los 4 minutos la densificación ya ha alcanzado el 99%. Esto permite, en el caso del BSPT, que es el componente piezoeléctrico de nuestro composite, pues obtener un rango de cerámicas densas con tamaño grano variable, jugando con
con la ventana de temperaturas que lo permite. Y cuando nos planteamos la preparación de composites, empezamos por tricapas, pues obtuvimos tricapas densas, como podéis ver aquí con unas intercaras de mucha calidad y además muy limpias. No observamos ni fenómenos de interdifusión ni reacciones químicas. La técnica además se puede combinar con colágeno en cinta. Esto es una colaboración con el ICV, nuestros vecinos del campus, del CSIC y en concreto con Rodrigo, en la obtención de cintas para la fabricación de estructuras multicapas magnetoeléctricas por SPS, utilizando estos polvos altamente reactivos. Aquí tenéis un par de ejemplos para que veáis un poquito cómo quedan las estructuras y las intercaras. Este es el ejemplo en estos sistemas y esto es una colaboración, otro ejemplo con otros dos sistemas. En este caso totalmente libre de plomo, es un niobato de sodio potasio modificado y una ferrita de cobalto también modificada. Es una colaboración con la Universidad Federal de San Carlos, donde realizó y es además la base de la tesis de Washington Santa Rosa, que es un estudiante que hizo la tesis conjuntamente entre los dos grupos. El problema sí que había problemas, porque una cosa que observamos es que la microestructura del ferroeléctrico estaba refinada respecto a un experimento análogo de SPS sin la ferrita presente, estaba submicroestructurada. Esto es un ejemplo muy bueno del papel del desajuste de densificación en este tipo de experimentos. Como veis aquí, donde comparo las curvas de densificación de los dos sistemas, es muchísimo más rápida en el BSP tecnológico. Esto provoca la microestructuración del ferroeléctrico. Es un efecto que evidentemente disminuye cuando te alejas de la intercara, de manera que no tiene un gradiente de tamaño de grano, pero claro, si preparamos multicapas estamos aquí. ¿De acuerdo? Como podéis ver, con distancias típicas en multicapas de 30 micras, vocacionalmente menores, pues el tamaño de grano está alrededor de 0,4-0,5 micras. Esto en principio no debería ser un problema, porque el BSPT es un material que presenta muy buen comportamiento, como he dicho, bajo reducción de escala y coeficientes piezoeléctricos de 350 para valores de tamaño de grano de media micra. Sin embargo, la respuesta magnetoeléctrica fue un poco decepcionante, estábamos alrededor de 60 milivoltios por centímetro por estas medidas las realizamos en el instituto, en un laboratorio que se ha puesto en marcha durante estas investigaciones y que es bastante único dentro del contexto español y diría que europeo. El problema es que, claro, nuestra referencia era esta curva que ya había mostrado antes del 2001 y estábamos muy lejos. Entre las opciones posibles se unieron las tensiones mecánicas y de hecho la espectroscopía Raman mostró claramente la presencia de estas tensiones mecánicas, que esto se ve por el desplazamiento de un modo transversal óptico de Raman, que es sensible a la presencia de tracciones. Con lo cual, bueno, lo que hicimos fue, digamos, intentar controlar, de hecho, demostrar que era posible mejorar estos problemas controlando el desajuste de sinterización. Sustituimos la ferrita de níquel mecanoactivada por una que densificaba más rápido, obtenida por química húmeda, y efectivamente obtuvimos intercaras de mucha calidad y además un gradiente microestructural muy reducido, como podéis ver aquí. No se observaban tensiones por microraman y además las intercaras eran perfectamente activas y de hecho mejoramos el coeficiente magnetoeléctrico significativamente. Sin embargo, esto es seguíamos estando un poco por debajo de lo que habían tenido estos autores. Estas vueltas es una metáfora de las vueltas que nos daba la cabeza en ese momento intentando entender qué estaba pasando. Analizamos este problema ya por simulación, recurrimos a Comsol Multifixes. Esto lo hacemos en colaboración con Pablo Ramos de la Universidad de Alcalá de Henares, que es un experto en estos problemas. Y básicamente veis que las respuestas simuladas siempre están muy por encima de las respuestas experimentales. Y lo que hicimos es jugar utilizar el Comsol para introducir posibles efectos de reducción de respuesta y ver si nos llevaban a cosas que tenían algún sentido. Y esto, por ejemplo, es el efecto de la relajación de la deformación. Es decir, claramente la deformación se produce en la intercara y se tiene que propagar al piso eléctrico. Vamos a suponer que eso no es automático. Y de hecho, estos datos nos permiten calcular una longitud de relajación de esa deformación que, como podéis ver, en el caso de tamaño de grano grande está en 30 micras, que son
un tamaño muy característico de las multicapas que estamos preparando. Claramente este efecto favorece las estructuras multicapas y es verdad que las estructuras multicapas tienen una respuesta significativamente mayor que las estructuras con tricapa, por ejemplo. Y bueno, voy a dar unos pequeños apuntes de la otra línea para terminar. Esto se podría ver como una continuación de la anterior, ya que bueno, una lámina delgada evidentemente es mucho más delgada que una capa obtenida por colágeno cinta, con lo cual digamos que no damos tiempo a que la deformación que impone el magneto descriptivo se relaje. Bueno, nuestra aproximación no iba por este lado. En el grupo se ha trabajado activamente en desarrollo de estrategias para la cristalización de óxidos ferroeléctricos en forma de lámina a baja temperatura. Esto es una especie de transparencia resumen que no voy a describir, pero simplemente los mensajes que hemos analizado, se ha trabajado en un abanico de ellas, y la idea era intentar recurrir al procesado por depósito de soluciones a baja temperatura para limitar cinéticamente la oxidación del níquel. Además, el grupo había resuelto la obtención de láminas por un lado de la ferrita de bismuto y por el lado del titanato de plomo, con lo cual era muy obvio plantearse la preparación de la solución sólida esta, que es un piezoeléctrico de alta temperatura de Curie. Esto es un poquito un resumen de cómo se preparan las muestras. Se recurre a Rapid Thermal Processing, con lo cual nuevamente son tratamientos muy rápidos, cortos, en este caso a 500. Si digamos que hemos obtenido láminas de muy buena calidad, tanto sobre níquel sobre silicio platino. De hecho, las láminas sobre níquel tienen proporciones remanentes comparables a las cerámicas, lo cual es realmente sorprendente para una lámina cristalizada solo a 500 grados, mucho mayor que las obtenidas sobre silicio. El campo coercitivo, sin embargo, era muy mayor, y esto, claro, pensábamos que se debe, y de hecho el XP se lo mostró, a una cierta interacción entre la capa ferrolítica y el níquel, incluso en un tratamiento a 500 grados que dura solo 10 minutos. Por eso, otro de los aspectos, digamos que, aparte de preparar láminas de buena calidad, nos hemos centrado mucho en describir las peculiaridades de la configuración en lámina. Y una cosa que hay que tener en cuenta, esto es una solución analítica para una bicapa, donde se ilustra muy bien que los coeficientes que puedes obtener en láminas son irremediablemente menores que los que vas a obtener en bicapas cerámicas. Aparte de presentar una dependencia lineal de los coeficientes con la fracción ferroeléctrica. Básicamente, queremos sustratos delgados y capas gruesas, preferiblemente. Otro de los aspectos en los que hemos trabajado es realmente en definir el papel del campo de disimanación. El problema es que, bueno, todo material limanado o polarizado eléctricamente, en el fondo formalmente es análogo, existe un campo de disimanación. El campo interno está apantallado, por decirlo de alguna manera, y ese apantallamiento es proporcional a la emanación por un factor de disemanación que es proporcional a la que depende de la geometría del sistema, básicamente. En placas cuadradas, como podéis ver aquí, que esto se mediría, pues básicamente es proporcional a la relación de aspecto del sustrato. Esto sería el espesor y esto sería la longitud. ¿Cómo de importante es esto? Esto, de hecho, no se había comentado en la literatura. Y sin embargo, sí que había algunos datos que mostraban que la respuesta dependía de esta longitud característica. Y bueno, lo que hicimos fue jugar un poco con esto y, utilizando, esto más por pereza que por otra cosa, el COMSOL Multiphysics, modelizar la deformación en función del campo magnético y la relación de aspecto de los sustratos, que, como podéis ver, llegamos a la misma emanación de saturación o magnetostricción de saturación, pero la forma de la curva es muy diferente. ¿Esto por qué es importante? Porque en el coeficiente magnetoeléctrico lo importante no es la magnetostricción total, sino la derivada de la magnetostricción, que básicamente viene dado por esto. Como podéis ver, debería haber una fuerte dependencia con la relación de aspecto. Esto es lo que hemos hecho. Intentado demostrar o analizar cómo de importante era en los sistemas reales, y hemos preparado láminas sobre sustratos de espesores decrecientes, relaciones de aspecto crecientes. Se han polarizado, se ha controlado la polarización con medidas piroeléctricas, se ha medido su magnetoelectricidad y se han observado este tipo. Es que, como podéis ver, es un poco lo que teníamos que obtener de acuerdo con las simulaciones COMSOL de la magnetostricción y del coeficiente piezo-magnético efectivo. O sea, esto realmente es la primera demostración clara de la importancia de estos fenómenos de disimanación en la respuesta magnetoeléctrica de estos composites.
Hemos intentado mejorar también, hemos introducido una capa buffer de una manganita de lantano estroncio y como podéis ver la respuesta aumenta de 20 a 40, lo cual está muy bien. Y también hemos hecho tratamientos térmicos aumentando la cristalinidad y podéis ver que efectivamente ya hemos obtenido respuestas de 100 que son muy destacables en el contexto de estos composites en lámina. También hemos jugado un poco para evaluar el acoplo elástico entre los componentes, donde, bueno, básicamente partiendo de medidas de magnetostricción que también realizamos en el laboratorio y valores en cerámica, pues somos capaces de obtener el resultado esperado en nuestros sistemas, que son 580. Solo obtenemos 100, esto quiere decir que el acoplo elástico no es todo lo ideal que nosotros querríamos. Es un poco este factor que viene aquí en la expresión analítica de la bicapa. Y en nuestro caso, pues parece ser que es de 0,33. Hay que tener un poquito de cuidado porque el D3,1 de una lámina no siempre es igual al D3,1 de una cerámica. Este es el coeficiente piezoeléctrico, ¿de acuerdo? Y de hecho, el hecho de que al aumentar la temperatura o la cristalinidad aumentará la respuesta indica que el D3,1 está aumentando, ¿no? Y una cosa que puede hacer uno es obtener una curva, como podéis ver aquí, de D3,1 frente a acá, de manera que nos permite un poco evaluar el, el acoplo elástico en los sistemas y también pensar al revés. Si conociéramos el acoplo elástico, podríamos obtener el coeficiente piezoeléctrico de la. Voy a mencionar muy brevemente dos cosas que estamos haciendo ahora. Una es intentar sustituir los sustratos de níquel por composites híbridos magnéticamente activos. En este caso, matrices poliméricas que tengan embebidas partículas magnetostrictivas. La idea es obtener el mismo tipo de respuestas en un sistema flexible, aunque esto nos obliga a preparar las láminas a 300 grados. Esto es algo que ya se ha demostrado en el grupo, en trabajos anteriores, en la ferrita de bismuto y también en PZT sobre sustratos de poliímida a solo 300 grados. Y también estamos preparando directamente composites magnetoelectroposibles. En este caso estamos utilizando FDM de ácido poliláctico piezoeléctrico directamente de la deposición y estamos embebiendo los mismos óxidos magnetostrictivos con la idea de obtener directamente un composite particulado. Este es un poquito un primer resultado donde tenemos una respuesta pequeña pero clara de una partícula de CFMO sobre un PLLA piezoeléctrico obtenido por impresión 3D. Y esto es un poco lo que había pensado contaros. Esto es un poco el grupo que ha participado en este trabajo y que ha hecho posible todo esto. ¿No? Seguro que muchas caras os suenan de todos ellos y por no dejarles aquí colgados, pues voy a acabar con esta transparencia que resume un poco las capacidades del grupo y las instalaciones que tenemos. Y esto es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Pues muchas gracias a ti, Miguel, por la fantástica presentación. A ver si algún día me lo voy aprendiendo, porque mira que te oigo a veces. Cuando creo que lo he entendido, luego va. Bueno, queda abierta alguna discusión. Si alguien quiere, seguro que alguno quiere participar. Por favor, que haga alguna pregunta o que indique, levante la mano, haga lo que sea. Bueno, a ver si se anima. Yo, una curiosidad, a ver, cuando estabas hablando del BSPT, creo que era el sistema, eh, que los resultados no eran muy buenos por desajustes en el ciclo térmico, no sé qué, la velocidad con el SPS, y, y luego cómo consigues mejores resultados. O sea, ¿puedes dar algún detalle más de cómo afrontasteis para conseguir esos resultados? Sí, es un poco esta transparencia que había mostrado aquí. O sea, claramente la idea era, bueno, pues la ferrita, nuestra espinela magnética obtenida por activación mecanoquímica, pues es verdad que sinterizaba muy bien, pero no lo suficientemente rápido en comparación con el BSPT. Entonces, aquí hay dos problemas. O sea, a lo mejor no se puede solucionar, por decirlo de alguna manera, pero podemos obtener un polvo que sea más reactivo por una técnica alternativa, y es lo que hicimos. Entonces, recurrimos a una técnica de química húmeda y obtuvimos un polvo nanométrico que, como podéis, que es un poco esta comparación, ¿no? Claramente densificaba más rápido que la obtenida por mecanoquímica. ¿Por qué? Yo reconozco que tampoco hemos profundizado mucho en el tema, más allá de que es verdad y que lo hace. Las estrellas mecanoquímicas pues se caracterizan por muchos defectos.
tener muchos defectos, lo cual en principio no debería ser mal, pero también pueden tener un poquito de contaminación. En fin, hay algunos problemas asociados. Claro, por eso te preguntaba tú. Pero te reconozco que, o sea, ¿por qué el polvo obtenido por química húmeda se comporta mejor que el polvo mecano activado en este contexto? Porque en otros puede que no. No hemos profundizado en los mecanismos, por así decirlo. Lo que sí que está claro es que al reducir este desajuste de sintetización, esto es lo que llaman sintering mismatch en inglés, ¿vale? Es que cuando traduces todas estas cosas siempre te quedas un poco, pierdes un poco de intuición. Pues claramente la respuesta magnetoeléctrica mejoraba mucho. O sea y la espinela aparentemente es la misma. Y la microestructura. Y claro, pero la Quiero diferencia de decir que con los microestructura. polvos de mecanosíntesis es que se aglomeraba más o no tenía nada que ver. No era un problema de reactividad o eh, conduzca a esa Ya sé reacción. lo que dices. Los polvos de mecanoactivación en general están fuertemente aglomerados, tienen aglomerados submicrométricos, pero en estas escalas en principio no. Claro, cuando preparas cerámicas densas eso no es un problema. Es verdad que podría ser un problema en los estadios intermedios. Lo que no tengo ahora mismo es una idea del estado de aglomeración del polvo de química húmeda, para decirte así a ciencia cierta que el origen era un poco ese nivel de aglomeración, ¿no? Mm. Y Este es otro tampoco, aspecto que no investigamos que probablemente también tiene un papel, claro. Mm, y cuando hablas de química húmeda, ¿qué te refieres? ¿Precipitación? ¿Solgel? Sí, con precipitación. Vale, gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Mira, que ahora se ve gente que controla el tema, no como yo. Hola, yo tendría alguna pregunta. Por favor. Eh, Miguel, muchas gracias por tu presentación. Siempre está muy bien escuchar las cosas tan interesantes que hacéis y el resumen ha sido maravilloso. Te quería preguntar sobre estos nanocomposites que enseñas. Las propiedades físicas que tienen son excelentes y recuerdo pues haber visto ahora en tu presentación unos luz ferroeléctricos pues que te indican que el material que tienes tiene las propiedades que en principio le tocan. Pero son procesos de sinterización con compuestos que la parte ferroeléctrica tiene elementos muy volátiles, sea el bismuto en el BCO, Mm. o sea, el potasio en los otros ferroeléctricos que has puesto y algún otro. ¿Dónde, dónde van o cómo el déficit de ese elemento volátil que seguro que tú tienes cuando lo sinterizas se queda en el ferroeléctrico pero de una forma que no degrada las propiedades o hay algún tipo de segregación de segundas fases pasivas que no afectan? ¿Tienes alguna idea al respecto? Sí, bueno, en el fondo esa es una de las razones de plantearnos técnicas de procesado de baja temperatura para intentar minimizar todos estos efectos de volatilización de todas estas especies que has comentado. En el caso de por nanocomposites me imagino que sobre todo te refieres a la parte de lámina sobre níquel, que es un poco la transparencia que he puesto aquí. Ten en cuenta que aquí estamos haciendo el procesado a 500 grados, ¿vale? No hemos observado efectos de volatilización ni del plomo ni del bismuto en estos casos. Los problemas vienen más bien por la intercarga. O sea, lo que sí que hemos observado es reacciones entre el níquel, el oxígeno y las Ujú. especies de esta intercarga. Aquí el problema es que objetivamente es aparentemente termodinámicamente imposible coprocesar o cosinterizar o sí, coprocesar, vamos a llamarlo así, el níquel con estos óxidos que tengan plomo, ¿vale? Pues si ves los diagramas de Lingham, te das cuenta que no hay ninguna ventana de presión parcial de oxígeno y de temperatura que te permita, digamos, que esto ocurra. Una de dos, o se te reduce el ferroeléctrico o se te oxida el níquel o las dos cosas, dependiendo de dónde te coloques en el sistema. Entonces es un poco, claro, ¿no? Por lo que al final acabamos introduciendo una capa buffer que no queríamos, te lo reconozco. O sea, y eso que meter un LSMN, o sea, un LSMO, le da un juego bastante espectacular por otro lado, porque es un magnético, claro. Y ahí estamos buscando efectos magnetoeléctricos indirectos diferentes, que bueno, eso estamos en estudio en este momento. Aquí solo he hablado de efecto magnetoeléctrico directo.
Porque si no usas un sustrato magnético y utilizaras una bicapa combinando los dos materiales, el problema esperable, muy discutido de clamping, Claro, es etcétera. que ese es el problema. Eso es lo bonito. A mí nuestra aproximación al níquel también fue un poco por este aspecto, ¿no? El clamping existe y es muy serio. Entonces, si tú sobre un sustrato inactivo, incluso estos óxidos, estos cristales, vamos, de óxidos isoestructurales con las perovskitas, ¿no? Y depositas encima un piezoeléctrico y un magnético, pues el problema es que la deformación está limitada en el plano. Y eso es con lo que estamos jugando realmente. Ujú. Entonces, objetivamente las respuestas tienen que ser irremediablemente pequeñas y hay mucha literatura al respecto. Lo mejor que puedes hacer en el fondo, es colocar el magnético arriba, ¿sabes? O sea, pones el ferroeléctrico en contacto, por ejemplo, si fuera STO, que es por poner un ejemplo típico, pues el ferroeléctrico lo colocas sobre el STO y encima colocas el magnético y eso, quieras que no, pues te elimina parcialmente el clamping, pero no es ideal. Hemos medido alguna cosilla, de gente por ahí y las respuestas son muy bajas. Ya, ya. Mm, Y la opción de hacer transferencia de materiales para evitar mm. procesos de oxidación Sí, en el eso níquel, es, quizá. claro, eso es una alternativa y aquí también Lourdes está haciendo cosas de ese estilo y Jesús, o sea, jugando un poquito con eso. Pero vamos, idealmente, lo que nos apetece es conseguirlo directamente, por disposición directa, Ujú. y hacer, de hecho, pues lo que te digo, el grupo ya ha conseguido preparar láminas a 300 grados de una calidad muy razonable y eso ya te abre un abanico de sustratos muy amplio. Mm. Bueno, pues muchas gracias por las explicaciones y por Nada, gracias a ti, Florencia, que te hemos por perdido. la charla, Miguel. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera intervenir o que quiera hacer alguna pregunta? Hola, ¿se me oye? Sí, Soy Marco, ¿qué tal, Miguel? Hola, Marco, muy Buena por buenas. la charla. Nada, es en relación, para ver la relación entre la primera y la segunda parte de la charla. ¿Habéis hecho alguna prueba, algún dispositivo o algo para harvesting con alguno de estos materiales? No, así un dispositivo hasta el final, no, aunque es algo que tenemos en la cabeza. Sí que hemos hecho algún demostrador, ¿sabes? Pues integrar en una palanca, excitarla mecánicamente y estudiar un poquito la respuesta eléctrica que tiene esa palanca. Incluso sí que es verdad que hicimos uno pequeño para alimentar un detector de temperatura a partir de los campos magnéticos que generaban las bobinas de Helmholtz que tenemos. Abajo funciona bastante bien, pero un dispositivo, digamos, final, no, bien hecho, no lo hemos, con toda su electrónica, no lo hemos hecho. Ok, gracias. gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más intervenciones, damos por concluida la charla y agradeciendo muchísimo a Miguel por la presentación, a todos los asistentes por su atención y a los futuros oyentes, pues esperamos que les guste. Con esto cerramos este ciclo quinto de conferencias online de Sociomat y os reemplazo al año que viene, ya veremos qué sorpresa nos da, pero esperamos poder hacer un nuevo ciclo, el sexto ciclo, con presentaciones tan interesantes como las que ha habido hasta ahora y que cada año son más apasionantes, creo yo. Bueno, pues gracias a todos, gracias Miguel y cerramos ya la grabación. Gracias, Miguel. Nada, Gracias. gracias a vosotros. Venga, nos vemos. Gracias, adiós.